asistencia. Yo, en primer lugar, quiero dar la enhorabuena y felicitar al Ayuntamiento y a Nacho como alcalde por organizar este acto, que yo creo que celebrar los 50 años de la declaración de conjunto histórico-artístico pues es un buen evento para celebrarlo y sobre todo para reunirnos todos y recordar lo que se ha ido trabajando en estos años. Un trabajo que evidentemente no ha sido solo de los alcaldes, ha sido de las corporaciones que han estado trabajando también en el Ayuntamiento y por supuesto de todos los vecinos. Yo, aquí está Lourdes, que ha estado 24 años y ha sido una de las que más ha trabajado, pero todas las corporaciones, todos los concejales han estado, porque los alcaldes solos evidentemente no pueden hacerlo todo, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen momento para recordar. Y Antonio y Jesús ya han hablado de lo que hicieron anteriormente, como decía Nacho, don Paco y también Julián, la plaza que tenemos, que fue en esos momentos cuando se hizo, el trabajo con los tapices de don Paco y muchos más, bueno, pues fueron yo creo que antecedentes importantes. Y cuando llegamos nosotros en el año 91, pues teníamos efectivamente todo lo que ya se había hecho, pero desde nuestro punto de vista faltaba algo muy importante, que era el tratar de trasladar a los vecinos la idea de futuro de Pastrana. Se habían conseguido la propiedad y la rehabilitación de algunos edificios, pero quizá faltaba ese clima necesario para cambiar el rumbo de Pastrana. Evidentemente nuestra economía se había basado en la agricultura, se había basado, bueno, pues una serie en la construcción y en algunos, habíamos vivido mucho de la central nuclear, en ese momento todavía de la central de Trillo, pero había que pensar en el futuro y el futuro pues pasaba por aprovechar nuestras sinergias, aprovechar nuestro patrimonio, aprovechar nuestra historia, nuestra cultura, nuestros personajes, nuestras tradiciones también, que no se estaban aprovechando del todo, incluso algunas se habían perdido. Y a partir de ahí fue pues, cuando comenzamos quizá a mentalizar a la gente en general, a los vecinos, que Pastrana era una villa monumental que había que cuidar y había que vender para el turismo como futuro de nuestro pueblo, porque teníamos algo que otros no tenían y había que aprovecharlo. Teníamos que aprovechar, como digo, esas sinergias que teníamos. Pero para potenciar el turismo, que era la base del futuro y gran parte de lo que en este momento vivimos, pues no solamente se trataba de recuperar el patrimonio, de conseguir nuevos edificios, sino todo eso forma parte de un gran conjunto, un conjunto que pasa por, en primer lugar, mentalizar, como digo, a la gente que había que abrir el sábado y el domingo y cerrar el lunes. Muchos cerraban el fin de semana y luego tenían abierta durante la semana. Se trataba de tener un municipio limpio. Yo todavía recuerdo, y esto no es una crítica, estamos hablando en general, para nadie, cuando iba al ayuntamiento, nada más entrar al alcalde, que veía lleno de basura todas las calles, porque la basura se recogía con unas bolsitas que se ponían en la puerta de las casas. Y claro, venían los perros, los gatos y aquello. Y lo primero que hicimos pues, fue comprar un camión de basuras, poner unos contenedores y empezar una recogida y evitar esa suciedad que había. Pero es que Pastrana, y los más mayores, como yo, lo recordarán, pues el ganado. Había un ganadero que tenía en la plaza abajo el ganado y los pastos los tenía en el Albaicín y viceversa, ¿no? Y veíamos cómo todas las calles estaban llenas de la suciedad del ganado y así no podíamos pensar en el futuro. Ese era otro gran reto. Me acuerdo que la primera reunión que tuve fue, como es tradicional, o era tradicional, los pastores que se reuniesen el día de San Pedro, el día 29, de convencerles que no podía ser así, que Pastrana no podía pasar el ganado por mitad de las calles. Bueno, y con la razón por delante por parte de todos, y hay que agradecer su buena voluntad, se pudo cambiar. Bueno, todo eso, como digo, forma parte de un conjunto de iniciativas que también están en relación con el conjunto histórico-artístico de Pastrana y que eran fundamentales para el futuro. Se habían celebrado el Congreso de Santa Teresa 10 años antes, ese año estaba el Congreso de San Juan de la Cruz, el cuarto centenario de su muerte, y ese era un buen motivo para continuar también vendiendo y transmitiendo a nuestros personajes de la historia, que afortunadamente Pastrana tenemos muchos. Y lo primero que hicimos fue pues, organizar el cuarto centenario de la muerte de la princesa de Éboli
en 1992, y poner en valor todo lo que significaba la figura de la princesa de Éboli, la figura que más se conoce fuera de Pastrana, ¿no? Y bueno, pues yo creo que fue un gran congreso que sirvió como acicate para conseguir que Pastrana se conociese mucho mejor. De hecho, fue algo muy importante para conseguir algo básico para Pastrana, que fue que Pastrana empezase a ser una villa universitaria. Porque en el año 92 conseguimos que la Universidad de Alcalá, que había empezado sus cursos de verano por la provincia de Guadalajara, viniese a Pastrana, se instalase a Pastrana, y ese fuese el germen para conseguir lo que hoy, estamos aquí, tenemos, como es el palacio y cómo fue el darle a Pastrana ese broche y esa figura universitaria, ¿no? Y a partir de ahí, pues continuar con la implicación de todo el vecindario, como digo, en la labor de desarrollo de nuestra villa. Además, se consiguió la unión de todo el pueblo en la defensa del patrimonio. Yo creo que no se me olvidará en mi vida, y a muchos de los que estéis aquí seguro que tampoco, el 19 de agosto del año 1994, cuando nos enteramos que las monjas concepcionistas desgraciadamente se iban de Pastrana. Aquello sirvió para que todo el pueblo se uniese también en defensa del patrimonio, y a partir de ahí, por supuesto, respetando la voluntad de las monjas. De hecho, yo personalmente hablaba con ellas habitualmente cuando se fueron y las invitaba constantemente a volver, y volvieron al año siguiente, y ahí están, y esperemos, si Dios quiere, que dure muchos años ese convento. Fue también importante para que el pueblo se mentalizase de esa importante labor que era el trabajar por el patrimonio del futuro. Y a partir de ahí, pues la colaboración de todas las asociaciones, la banda, la coral, después las damas y caballeros, el grupo de teatro, en fin, todo eso fue muy importante. Se consiguió ese festival ducal, que yo creo que es importantísimo también en el desarrollo del conjunto de Pastrana. Bueno, no me voy a enrollar mucho más porque podíamos hablar de muchísimas cosas, pero ese era, yo creo, que el antecedente que quería transmitir como desarrollo de lo que era Pastrana como villa histórica y patrimonial. Y a partir de ahí, pues también la recuperación de muchos edificios, y muchos de ellos para poder albergar lo que decía antes Jesús. En Pastrana, que se celebraba la feria apícola o cualquier actividad, pues mucha gente se tenía que ir porque no se podía quedar a dormir. Había un hotel, el Hotel Moratín. Bueno, pues en este intervalo esa mentalización vino muy bien. Y hoy tenemos el Palaterna, el Moratín, los telares, bueno, la hospedería, que decía Jesús, efectivamente lo había comenzado. Había muchísimas cosas todavía por terminar. Se consiguió terminar en el año 94 e inaugurar en el año 94 también la hospedería. Y a partir de ahí, como digo, empezar a trabajar por el futuro. Había dos cosas para mí que eran mi ilusión como alcalde cuando entré de alcalde, y que me parecía que no las podría conseguir nunca, y afortunadamente se consiguieron, que era alguna vez ver rehabilitado el Palacio Ducal. Hoy lo vemos como está, y muchos de los que estéis aquí no habéis visto cómo están las habitaciones, que son una maravilla, y que desgraciadamente después de 16 años desde que se terminó esa obra no se ha podido abrir, a pesar de las múltiples entrevistas con la Universidad de Alcalá, no solo yo, Nacho también, para ver si se consigue. Están las camas, está todo preparado para abrirlo. De hecho, ya estaba contratado el personal para empezar a que funcionase este palacio como una gran hospedería universitaria, y además con un gran centro educativo de la universidad. Pero, bueno, hubo un cambio de rector. Por cierto, quiero tener un recuerdo especial para don Manuel Gala, que era el rector de la Universidad de Alcalá y al que le debemos muchísimo, muchísimo en Pastrana. Esperemos que ahora que lo podemos utilizar para todos estos actos, algún día, pues, para el cometido que se hizo, también empiece a funcionar. Y la otra ilusión mía era ver alguna vez tocar el órgano de la colegiata. Yo no lo había escuchado nunca en mi vida. Bueno, y eso fue también algo muy importante que nos costó mucho trabajo, mucha ayuda. Al final conseguimos la ayuda de Caja Guadalajara, Ibercaja, Caja Castilla-La Mancha, la CECA, en fin, la central nuclear, y con la ayuda de todos los vecinos también de Pastrana vimos el órgano de la colegiata terminar. Y ya con todas esas infraestructuras, con esa mentalización, pues bueno, venía la siguiente parte, que era pues el empezar también a conseguir restaurar pues edificios y también el conjunto del municipio, porque como su nombre indica, es un conjunto histórico y no solamente son edificios, es todo en general. Y así, pues bueno, pues vimos cómo
pudimos recuperar San Francisco definitivamente. Quiero también mencionar a Antonio Cámara, hoy que está aquí, Ana y su hija, porque cuando recuperamos San Francisco, para que hoy pudiese haber también una gran infraestructura hostelera, porque hoy día se pueden celebrar muchas bodas, muchos eventos, pero entonces prácticamente era la fonda y poquito más lo que se podía hacer en Pastrana. Pues Antonio rápidamente colaboró con el ayuntamiento y pudimos conseguir la ampliación definitiva de San Francisco y que se pudiese sacar a concurso para que hubiese lo que hoy tenemos ahí, un gran restaurante para distintos eventos. Recuerdo que la Casa de los Gitanos estaba en muy mal estado, esa otra parte, la parte trasera de San Francisco. Hicimos toda la cubierta completa para que se consolidase. Está ahí pendiente, luego Nacho igual habla sobre proyectos futuros, pero se consolidó. El edificio de extensión agraria en la Castellana estaba en muy mal estado, a punto de derrumbarse, y bueno, se consiguió derribar y construir con todo, de acuerdo al conjunto histórico de Pastrana, donde estaba también el centro comarcal de la Diputación. La Torre del Reloj, yo recuerdo que don Licinio, al que también quiero recordar porque ha trabajado por el patrimonio, como ahora don Emilio, muchísimo por todo el patrimonio de Pastrana, pues me decía constantemente: Juan Pablo, que se va a caer la Torre del Reloj, y yo no me responsabilizo porque es propiedad del ayuntamiento, aunque esté en la iglesia. Conseguimos rehabilitar totalmente la Torre del Reloj. Los arcos de la plaza, bueno, cuando pasamos por ahí los vemos, pues estaban en muy mal estado, se rehabilitaron totalmente. Por cierto, también la Virgen, ese cuadro que tenemos aquí, en este arco de primero a la derecha, y además agradecerle a la pintora de entonces, Icía, que venía a colaborar aquí en la colegiata mucho, que lo pintó, lo restauró gratuitamente, y Álvaro López Sánchez Seco, que también lo restauró, y al que pues un recuerdo hoy viene bien. La antigua muralla, todo lo que es el Callejón de los Toros, la muralla, el Arco de San Francisco, que lo recuperamos también, lo restauramos. Ermitas como San Antón, que tuvimos que prácticamente hacerla nueva para la carretera y todo lo que es el mirador. San Sebastián, veía ayer, viendo para hoy hablar algo, la fotografía de cómo estaba San Sebastián, que daba miedo y que se tuvo que restaurar. La del Sagrado Corazón, por cierto, le recuerdo al alcalde que hay que retejarlo, como me dicen siempre que voy por ahí, la ermita del Sagrado Corazón, la ermita del Calvario con su iluminación. Santa Ana, se habla aquí. Santa Ana, bueno, pues fue una gran obra. Ahí la escuela taller, que continuaron varias escuelas taller, hizo una labor extraordinaria. La Fuente de los Cuatro Caños, veíamos ahora algunas fotografías de cómo estaba. Publicamos un libro de cómo estaba y cómo se rehabilitó, con ayuda también de distintas instituciones. La Plaza de Toros, que la recuperamos, se hundió todo lo que es un muro de la Plaza de Toros, y aprovechamos ya con la escuela taller también para recuperarla. Es la plaza más antigua. Hicimos una publicación para que todo el pueblo conociese la historia de nuestra plaza, que como en tantas cosas es la plaza más antigua de la provincia de Guadalajara. Bueno, un pueblo que pensaba en el turismo tenía que tener una oficina de turismo. Hicimos una nueva oficina de turismo en San Francisco, y ahora aquí en el Palacio Ducal, la parada de autobuses de Forja, los señalizadores turísticos que se pusieron por todo el pueblo, también de Forja, veo por aquí a Laureano, y que hicieron esos bellísimos señalizadores turísticos. En fin, podía deciros muchísimas cosas más, pero bueno, lo que es la arquitectura popular, la recuperación de todas las barbacanas de Pastrana, una de las cosas más bonitas y más características de Pastrana, que se pudieron recuperar también con la escuela taller. Calles como el Almendro, la calle de las Siete Chimeneas, que estaba en muy mal estado, la calle de la Princesa de Ébora, que ahora necesita quizás alguna cosa más, pero estaba muy bien, la Fresneda, los muros de los Adarves, que se recuperaron porque estaban también en muy mal estado. En fin, no quiero extenderme muchísimo más. La iluminación de los edificios más significativos, en fin, yo creo que Pastrana ha conseguido en estos años darle un vuelco desde el punto de vista de patrimonio histórico-artístico, y esa labor la está continuando magníficamente Nacho, pero es una labor de todos, es una labor en la que tenemos que trabajar, ya se ha dicho aquí, todos, porque el patrimonio de Pastrana es de todos los pastraneros y de todos los visitantes que vienen, a los cuales los recibimos con muchísimo cariño en nuestra villa. Y luego, pues, a seguir trabajando para
conseguirlo, pero esa consecución necesita, como digo, la colaboración de todos y las iniciativas, porque no se trata solo de recuperar el patrimonio, de cambiar la mentalidad de la gente, sino luego de estar trabajando ahí y defender nuestro pueblo y venir el máximo posible a Pastrana para seguir entre todos trabajando y conseguir que durante muchísimos años más siga adelante y tengamos esta gran villa que es nuestro pueblo. Muchas gracias.